Neville Goddard, en su conferencia Libertad, profundiza en el poder transformador de la conciencia humana y nos invita a comprender que la verdadera libertad no proviene de factores externos, sino de la conciencia interna que poseemos y de la manera en que utilizamos nuestra imaginación. Para Neville, nuestra imaginación es el poder de Dios en acción, y la libertad radica en nuestra capacidad de usar este poder de manera consciente para crear nuestra realidad. Al principio de la conferencia, Neville cita uno de los mandamientos más importantes de la Biblia: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Este mandamiento, aparentemente simple, encierra una de las verdades más profundas que Neville intenta transmitir en toda su obra: Dios es uno, no hay separación entre nosotros y Dios. Y el poder divino está presente dentro de cada ser humano. Dios no es una entidad externa a la que tenemos que agradar o apelar para que nos conceda deseos, más bien, Dios es el principio creativo que reside en nuestra conciencia. Neville explica que el yo soy es la expresión directa de Dios en cada uno de nosotros. Este yo soy es más que una simple afirmación, es el origen de todo lo que existe. Cuando decimos yo soy, estamos expresando la naturaleza divina de la conciencia. Esta es la fuerza detrás de toda la creación, y es la fuente de todo lo que experimentamos. Para Neville, el mayor error que podemos cometer es olvidar nuestra verdadera identidad como seres divinos y creadores. A lo largo de nuestras vidas, muchos de nosotros nos vemos atrapados en la ilusión de que somos meros individuos separados, sujetos a circunstancias externas sobre las que no tenemos control. Esta ilusión nos lleva a vivir como prisioneros de nuestras propias creencias limitantes. Para ilustrar esta idea, Neville cita la historia de Jesús calmando la tormenta. En este relato bíblico, Jesús está en una barca con sus discípulos, dormido mientras se desata una tormenta. Sus discípulos, aterrados, lo despiertan, y él, calmado, reprende la tormenta y les pregunta por qué temen. Para Neville, este relato no es solo una historia de un milagro físico, sino una metáfora espiritual de cómo nosotros mismos creamos tormentas en nuestras vidas a través de nuestra conciencia dormida. Jesús, en esta historia, representa la conciencia divina que todos poseemos, pero que a menudo mantenemos en estado latente. Cuando nos enfrentamos a problemas y dificultades en la vida, nuestra primera reacción suele ser el miedo y el pánico, como los discípulos. Sin embargo, Neville nos recuerda que, al despertar nuestra conciencia, podemos calmar cualquier tormenta, porque todas las tormentas, ya sean emocionales o físicas, son creaciones de nuestra propia mente. Neville insiste en que la libertad verdadera se encuentra en el momento en que asumimos plena responsabilidad por nuestras experiencias. Esto significa que debemos reconocer que somos la causa de todo lo que sucede en nuestras vidas, tanto lo que consideramos bueno como lo que consideramos malo. Para muchos, este concepto es difícil de aceptar, porque significa que no podemos culpar a factores externos, personas o circunstancias por nuestras dificultades. Sin embargo, para Neville, esta es la clave para alcanzar la libertad absoluta. Si somos los creadores de nuestras circunstancias, también tenemos el poder de cambiarlas. La tormenta no es un enemigo externo, sino el resultado de una conciencia no controlada. A lo largo de la conferencia, Neville explora el concepto de la encarnación de Dios. Para él, la creencia tradicional de que Dios se encarnó hace 2000 años en la figura histórica de Jesús es una comprensión limitada de la verdad. Según Neville, la encarnación de Dios ocurre en cada ser humano. Dios, o el poder divino, se ha encarnado en cada uno de nosotros como nuestra conciencia e imaginación. En este sentido, todos somos el Cristo que la Biblia menciona. No es una figura externa que necesitamos adorar o seguir ciegamente, sino una presencia interna que necesita ser despertada. Este despertar es lo que Neville llama la realización del yo soy. Este despertar a nuestra naturaleza divina es lo que nos otorga la verdadera libertad. Cuando comprendemos que Dios está dormido en nuestra conciencia, y que el proceso de la vida es despertar a esa divinidad, nos damos cuenta de que no hay separación entre nosotros y lo divino.
Este despertar no es un evento que ocurre fuera de nosotros, sino un proceso interno en el que nos volvemos conscientes de nuestra verdadera identidad. El objetivo de la vida, según Neville, es despertar a nuestra divinidad y tomar control consciente de nuestra imaginación para crear deliberadamente la realidad que deseamos experimentar. Una vez que comprendemos este principio, la unidad del yo soy se convierte en una verdad revelada. No hay división entre los seres humanos, todos compartimos la misma conciencia divina. El yo soy que experimentamos no es único para cada persona, sino que es el mismo en todos. Esta realización nos libera de la ilusión de la separación. Ya no podemos ver a otras personas como causas de nuestras experiencias. En cambio, reconocemos que todo lo que vemos en el mundo externo es una proyección de nuestro estado interno. Si vemos caos en nuestras vidas, es porque hay caos en nuestra conciencia. Si experimentamos paz, es porque hemos logrado la paz en nuestro ser interior. Neville utiliza la historia de Noé y el arca para ilustrar este punto. En la Biblia, la paloma regresa al arca con una rama de olivo, indicando que las aguas del diluvio han comenzado a retirarse. Para Neville, esta historia no es solo un relato histórico, sino una alegoría espiritual sobre el despertar de la conciencia. El diluvio representa la confusión y el caos que experimentamos cuando vivimos inconscientes de nuestro poder creativo. Pero cuando la paloma de la conciencia regresa, significa que estamos comenzando a despertar a nuestra divinidad, y la tormenta de la vida comienza a calmarse. Este despertar no ocurre de una vez por todas, sino que es un proceso continuo de tomar conciencia de nuestro poder interno y utilizarlo para transformar nuestra realidad. En este contexto, Neville introduce el concepto de David como el Hijo de Dios. David, en la Biblia, es el arquetipo del hijo que cada ser humano debe encontrar dentro de sí mismo. En las enseñanzas de Neville, encontrar a David es recordar nuestra verdadera identidad. David es el símbolo de nuestra divinidad y el reconocimiento de que somos uno con Dios. Este reconocimiento es lo que nos permite experimentar la verdadera libertad. No somos meros seres humanos separados, atrapados en el mundo físico, somos seres divinos, capaces de crear nuestra realidad a través de nuestra imaginación. Al encontrar a David dentro de nosotros, recordamos que somos los creadores de todo lo que experimentamos. Neville también menciona los pasajes de Deuteronomio e Isaías, que afirman que Dios crea tanto el bien como el mal, tanto la luz como la oscuridad. Esta enseñanza es difícil de aceptar para muchos, pero Neville sostiene que es fundamental para entender el poder total de la conciencia. Si creemos que existe alguna fuerza externa a nosotros que controla nuestras vidas, entonces estamos cediendo nuestro poder. Pero si reconocemos que todo proviene de nuestra conciencia, entonces nos damos cuenta de que no hay causas externas que puedan limitarnos. La verdadera libertad radica en la comprensión de que somos responsables de todo lo que experimentamos, y que tenemos el poder de cambiar cualquier situación mediante el uso consciente de nuestra imaginación. Uno de los conceptos más revolucionarios que Neville explora en esta conferencia es la idea de que no existen causas secundarias. Todo lo que vemos en el mundo externo es una manifestación directa de nuestro estado interno. Esto significa que no hay fuerzas externas que actúan sobre nosotros, somos los únicos creadores de nuestras experiencias. Si algo no está funcionando en nuestra vida, no se debe a la mala suerte, a las acciones de otros, o a circunstancias fuera de nuestro control. Todo se origina en nuestro estado de conciencia. Esta comprensión nos da un poder increíble, porque nos libera de la creencia en la causalidad externa y nos permite tomar control completo de nuestra vida. Neville enseña que cuando perdonamos a otros, en realidad estamos liberándonos a nosotros mismos. El perdón, según Neville, no es un acto altruista hacia otra persona, sino una liberación interna. Cuando dejamos de culpar a otros por lo que ha sucedido en nuestras vidas, nos liberamos de la esclavitud de la creencia en causas externas. Este es el acto final de libertad, el reconocimiento de que somos los creadores absolutos de nuestras experiencias, y que no hay nadie más a quien culpar o a quien perdonar. Al aceptar esta verdad, nos liberamos de la carga del resentimiento y experimentamos una libertad profunda.